Hola, bienvenidos a un episodio más de Felices o Infelices para Siempre. Vamos a hablar de uno de los temas más esperados, más preguntados, más controversiales y se los prometimos en el episodio anterior y aquí estamos para hablar acerca de yugo desigual. Y cuando oyes como yugo desigual, suena como 100% iglesia o 100% religión, y vamos a ponerlo, yo lo quiero poner así, y es estar con amigos, socios, esposa, esposo, en canales completamente diferentes, con principios diferentes, con creencias diferentes. Y creo que lo primero para empezar es hablar qué es yugo desigual, a qué la Biblia le habla como yugo desigual, y muchas veces lo vemos como un concepto súper alejado o como súper bíblico, pero no es nada alejado, es realmente algo sumamente tangible, sumamente aplicable en nuestra vida diaria. Y cuando comenzamos a entender estos conceptos, vamos a entender muchas veces si ya estás casado, por qué estás viviendo ciertas situaciones en tu matrimonio, o si aún no estás casado, eres soltero, tienes novio, tienes novia, estás en pareja, que aprendas por qué pasan un montón de cosas en nuestra vida. Así que Y cómo es relacionarte con las y personas. cómo relacionarte con las personas. Es importantísimo. Este concepto aplica en los negocios, aplica en las amistades, aplica en el matrimonio, aplica en Sociedades. la sociedad, aplica en todas las áreas de tu vida. Así que si tú entiendes bien este concepto de yugo desigual, vas a evitarte un montón de problemas. Te lo garantizo, ¿ah? Sufrimientos y muchas otras cosas Uy, que van a entender ahora que lo expliquemos. Quiero empezar con un versículo que es literalmente donde está en la Biblia la referencia de yugo desigual, pero lo quiero leer en traducción al lenguaje actual. si te lea. Es 2 Corintios 6:14 y es ahí donde la Biblia habla del yugo desigual. Hay otros versículos que traen cosas Muchísimos. acerca de esto, pero como el más conocido, Sí, más el icónico. más icónico es este, 2 Sí. Corintios 6:14, pero en TLA dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y literal, esta tiene que ser nuestra referencia para nuestras relaciones. Totalmente. Lo bueno no se puede mezclar con lo malo, Cristo no puede ser amigo del diablo, y es como el fundamento con el que tenemos que relacionarnos. ¿Por qué? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de yugo desigual? Vamos a explicar lo que es el yugo y cómo se usaba antes para arar la tierra, pero Y podemos usar rápido y poner dos ejemplos sencillitos, tal cual de ese versículo. Vamos a hablar primero del yugo ok, y regresamos al versículo. ok. Me parece bien. Lo que yo quería decir es que cuando la Biblia enseña esto, está diciendo que no podemos juntar o no se pueden asociar o no se pueden relacionar dos personas con un sistema de creencias, de valores, Totalmente. de objetivos que Sí, son de fe, completamente diferentes. claro, No se pueden relacionar porque no va a haber un punto de convergencia, no va a haber un punto de totalmente. encuentro. Por O más sea, que digan, no, sí, claro que sí, no va a haber. cuando hablamos de cristiano, hablamos de seguidor de Cristo. Ujú. Y cuando hablamos de seguidor de Cristo, hablamos que lo que le da sentido a nuestra vida, al final del día es Cristo. Es lo que te da la brújula, es lo que te da el sentido, es lo que te da la Pero identidad. no solamente en la hipótesis, porque hay muchos cristianos que viven con eso, pero en la hipótesis. No, cuando eres un verdadero cristiano. Exacto, o sea, porque es como, no, sí soy cristiano, pero realmente está esa mezcla. Sí, te da la identidad, las redes sociales, el diablo es experto en mezclar, en Exactamente. las Tú mezclas. tienes poquito de todos lados, poquito de muchas cosas y no hay como realmente Sí, como por la mañana solo, es la energía y por la noche es Dios. y a veces es oración y a veces es manifestación, sino realmente Dios, realmente Cristo, realmente no Sí. en lo surreal, en la hipótesis, en lo bonito o en la fantasía, sino realmente en una vida aplicada. Cristo en una vida aplicada. Entonces, cuando tu sistema de creencia es Cristo y realmente es quien le da sentido a tu vida, ya tuviste una experiencia con Dios, fue quien, voy a poner mil ejemplos de, estaba en esta situación y Dios me liberó, transformó mi corazón, hoy soy diferente, hoy cambié, un montón de cosas, y entiendes eso, y tú te relacionas con una persona que no entiende eso, o que simplemente no tiene nada que ver con ese sistema No de entiende ni creencias. siquiera ese lenguaje, o sea, cuando le dices, es que Dios me liberó de esto, o tal vez ni siquiera lo dices o lo omites, porque ni siquiera va a entender ese lenguaje cuando dices la Totalmente, presencia de Dios, cuando dices este tipo de encuentros, y aún dentro de los cristianos totalmente. puede haber gente que no tenga el mismo sistema de creencias, de valores, de presencia, de una vida de Cristo práctica, real, relevante, de un Dios cercano, y no lo tienen. Y lo vamos a poner.
eso es yugo desigual, sencillito, sin meternos en etimologías Y hay ni, una pregunta que nos decían y que ni nos pedían que nada. habláramos mucho, y creo que aquí puede entrar A perfecto, ver, y es cuando, a lo mejor te puedes sentar con alguien y dices: "Es que de verdad es súper espiritual, todo el tiempo está hablando de que la naturaleza y que el universo ok. y que, no sé, diferentes palabras que buscan para referirse como a Dios, pero realmente no mencionan el nombre Dios, realmente no mencionan el nombre Jesús, porque cuando alguien dice eso, hoy la gente se hace para atrás como que, ay, no, espérate, ya es el Sí, cristianito, es súper el pastor, religioso. ya es señalar, pero sí es súper cool decir el universo, la naturaleza, Sí. la madre tierra, y todo ese lenguaje que la nueva era como que ha puesto en esta generación. Es como cool, ¿no? Y te hacen creer que son gente como súper espiritual, súper buena, que no le hacen daño a nadie, que entonces solamente eso en lo que tú crees es a lo que le das poder, pero ni siquiera tampoco se atreven a mencionar la palabra Satanás. Es que al final del día hay un montón de excusas que busca un seguidor de Cristo, vamos a decirlo así, para relacionarse con no seguidores de Cristo. Y una cosa es esa, ¿no? De es que es demasiado bueno, es que sí es demasiado espiritual, es que sí cree en Dios, es que no No le sabes, hace daño a no le hace nadie. daño a nadie, tiene un albergue de perritos. Y ojo, la justicia para el ser humano es completamente diferente que la justicia para Dios. Claro. La salvación para el ser humano es completamente diferente que para la salvación de Dios. O sea, la Biblia dice que para ser salvo tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa si tienes 10 albergues de perritos y ayudas a todo el mundo, no somos salvos por obras, Y la gente vive ¿no? con una conciencia limitada de nuestra vida en la tierra y creen que nuestra vida va a ser solo Totalmente. esto. Pero cuando realmente tienes una conciencia de que somos eternos, de que hay una vida eterna Sí, para que nosotros. solamente esto es el preámbulo de la eternidad, ¿no? Exactamente. Entonces ya las decisiones las tomas con esa conciencia. Y ya esto, lo que dice la Biblia, se hace real a tu vida y dices como, Totalmente. ah, claro. O sea, Dios no hizo esto para arruinarme la vida. Dios no me dijo que no me relacionara de esta manera porque me quería arruinar la vida y es súper tirano. No, todo lo que puso ahí y todas las maneras en que me llamó a conducirme, lo hizo por mi beneficio. Lo hizo porque me ahorraría Totalmente. sufrimientos, procesos, lágrimas, incluso depresiones, pensamientos de suicidio, problemas en la identidad, todo lo que conlleva muchas pérdidas de dinero, porque estamos hablando también como de sociedades, de amistad, inseguridades. ¿Por qué? Porque Dios lo puso para evitarnos muchos problemas y garantizarnos una vida de éxito y de plenitud. Totalmente. Y regresando un poco como al tema de pareja, matrimonio, familia, hay dos, yo creo que las dos decisiones más importantes en la vida de una persona en la tierra. Número uno es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, que eso te garantiza la salvación, pero despuesito de eso y un poquitito abajo es realmente encontrar la persona con la que te vas a casar, con la que vas a hacer tu vida. ¿Y por qué es tan importante esto? Y te lo voy a poner un ejemplo tan sencillo de yugo desigual como las relaciones sexuales. Y lo vamos a decir de esta manera. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios lo llama fornicación. Así Punto de final. sencillo es, ¿no? Pero entonces, pastor, si tú te relacionas con un yugo desigual, ese yugo desigual puede empezar a jalarte y decir, no, es que eso era del pasado. Es que tienen otro sistema de creencias, tienen Claro. otro sistema de valores. No, pero mira, a lo mejor la interpretación es Sí, diferente. posiblemente Eso te se puede escribió hace empezar mucho a arrastrar a tiempo. decir, no, lo que dijo Dios no es cierto. Mira, según la Biblia, es que es la traducción. Yo creo que esa traducción, eso es para otra gente. Ese es para otro tiempo. Al final del día, la forma de operar Satanás es comenzar atacando a la mente. ¿Y cómo ataca la mente? Con dudas. Entonces, una de las cosas que vienen a nuestra vida cuando nos relacionamos con un yo desigual es que va a tener la asignación, vamos a decirlo así, el propósito, la misión de comenzar a bombardear tu mente con X o Y ideas, diciendo, voy a poner otra vez el ejemplo de las relaciones sexuales, eso era del pasado, mira, hoy es normal, y terminas cayendo en un pecado, abriendo puertas y entrando en una condición que al final del día Dios dice, no lo hagas, y no porque no sea difícil o fácil, es porque simplemente no te O conviene. hacerte dudar de tu fe, ¿no? Totalmente. Y decir como, bueno, sí, tal vez eh, dejas de mencionar Jesús y empiezas a adaptarte al idioma de las otras personas por querer pertenecer, por decir, Claro. al final es lo O mismo. simplemente dejas de creer y te empiezas a persona a decir, no, es que mira, lo que tú tienes es porque has trabajado mucho, es porque
te has esforzado, eres tan exitoso, eres tan exitosa, y de repente tú comienzas a creer, sí, claro, soy yo y es mi trabajo, y no entiendes que realmente la fuente es Dios. Y ojo, no hablo de que te hagas chiquito, digas, ay, no, no, yo sé que hay muchísima gente que nos ve que son unos grandes profesionistas, grandes empresarios, grandes pastores, eso está increíble, pero al final del día, la verdadera humildad está en reconocer que la fuente viene de Dios. O sea, yo soy un buen empresario porque trabajo, porque he estudiado, porque realmente le he macheteado por años, pero tengo que reconocer que la fuente es Dios, ¿no? Y eso Sí. es lo que nos hace estar en un yugo igual, pero de repente, cuando comienzas a meterte ese yugo desigual, esa humildad comienza a perderse, esa dependencia de Dios comienza a perderse, y es lo que justo el versículo que acabas de decir, comienzas a llamar lo malo bueno y lo bueno lo comienzas a Porque ya llamar es una malo, mezcla. porque ya se mezcló, ¿no? Entonces, lo que antes decías, claro, la fornicación es un pecado, ahora dices, no, no es un pecado, es normal. Todos lo Entonces, hacen. todos lo hacen. Entonces, comienzas a justificar ciertas cosas y comienzas a llamar literalmente lo malo, lo comienzas a llamar bueno, lo comienzas a normalizar. Y otro de las cosas que es ah, un, es un fruto o una evidencia de que estás con un yugo desigual es que normalizas el pecado. Es que ya es para lo que hace 3, 4 años para ti no era normal, hoy es normal. Lo regreso a la fornicación, O ya es normal normalizas. mentir, ya es normal vivir en escasez, porque tú siempre estabas creyendo por crecer, por ir por más, por comprarte tu casa en algún momento, tu coche, te casaste con una persona, empezaste a andar con esta persona y de repente ya dejaste de anhelar eso, comenzaste a conformarte con lo que tiene, es más, dijiste, no, yo creo que mejor así me la llevo, y de verdad empezaste a caminar en un camino de escasez. ¿Por qué? Porque tomaste esa mentalidad, esa forma de Normalizas pensar. y naturalizas a Dios. Siento que comienzas de ver a Dios como ese Dios tan grande, tan supremo, tan sobrenatural, de milagros, comienzas a reducirlo a, ah, Es que esa es la tarea de Satanás, reducirnos a lo natural. claro, O sea, reducir a Dios a lo natural. Tú veías que no había imposibles y ahora comienzas a ver un montón de imposibilidades. porque todas esas voces te contaminaron, porque esas Totalmente. relaciones te contaminaron. El yugo desigual también se puede definir como la unión, la relación entre personas de distinta naturaleza. Y me Uf, gusta esto porque aquí ya podemos hablar exactamente de qué es esto. La Biblia lo muestra de esta manera o lo enseña de esta manera porque antes para arar la tierra había como una madera con unos huecos que seguramente lo han visto como en que es películas o mayugo. en historias, en cuentos, en dibujos, que tiene un círculo que se llama yugo y que el animal mete su cabeza, lo cierran, está el otro animal, lo cierran y está esa tabla hacia la con la que tienen que caminar para arar la tierra, para Sí, preparar la tierra para sembrar y poder cosechar. Entonces, para que ese elemento funcione, para que ese yugo funcione, se tienen que poner dos animales de la misma naturaleza dentro del yugo, es decir, ojo, con la misma fuerza. es lo que te voy a decir, no solamente la misma especie, sino el mismo tamaño, Exacto. la misma fuerza. Hasta la misma edad, o sea, tiene que haber factores para qué, para que el ritmo, para que el sentido, para que la manera en que caminen funcione, para que el aparato funcione. Ahora, ahí Jesús también habla mucho de no mezcles animales, porque también en ese tiempo era muy caro tener bueyes, Exactamente. La gente ponía a un buey y a un burro, totalmente. ¿no? Y decía, no, pues a ver, con este y con este. Y de Claro, repente, porque eran las circunstancias, era lo que había. Y hoy la iglesia está entrando a eso. O sea, pues es que no hay de otra, mano. Si no me junto con ella, no me voy a juntar con no, nadie. o si no le decimos pecado al pecado, pues entonces la gente sí va a venir a la iglesia. Entonces no Totalmente. lo digas, no lo digas tan fuerte, no lo hagas así, porque necesitamos que la gente venga, necesitamos que la gente se Sí, acerque. Las cosas se tienen que decir como son. Y totalmente, así era Jesús. Entonces, no, creo que fue un ejemplo increíble el que usaron y muy totalmente. visual, que realmente comenzamos a través de eso a ver las consecuencias de unirnos, relacionarnos con personas de una naturaleza diferente a la nuestra. ¿Y por qué Sí, digo naturaleza? Porque la gente va a decir, los dos son seres humanos. ¿Cómo que naturaleza? sí, y aún te lo puedo decir, con el mismo sistema de creencias, los dos son cristianos, pero puede ser que uno de ellos esté fuerte en la palabra, fuerte en Cristo, fuerte en su fe, que sea inamovible, y el otro esté medio para allá y para acá. Al final del día, esa debilidad del otro va a provocar mil y una heridas, ¿eh? O sea, puede haber desde que el animal fuerte
por jalar rápido lastima al débil, que el animal débil realmente ya no pueda jalar porque pues, el fuerte no se cansó y él sigue. Entonces, al momento que hay un ritmo diferente de caminar, al momento, ya si es un burro y un buey, pues estamos más fritos, ¿no? Ahora, creo que a la gente siempre le gusta un buen cuando hablamos como de nuestra vida y nuestras Sí, experiencias. Y aquí lo puedo, como que puedo meter un poco de cuando nos conocimos. sí. Él y yo nos conocimos dentro de la iglesia. Esa es la realidad. Al principio nos detestábamos y nos caíamos muy mal. En un tiempo de ayuno, el Espíritu de Dios me habló que él era la persona con la que yo me iba a casar. Y yo de momento dije como, no, no hay manera, yo no quiero eso para mi vida, porque yo sabía que yo tenía cierto nivel en el espíritu, Y yo no. cierta autoridad, cosas que yo había caminado, cosas que yo ya Aparte ni te sabía. gustaba, Y también como que físicamente nada que y tu ver. personalidad, como que nada que ver. Entonces yo solamente como que mi oración con Dios fue, no, no entiendo por qué lo querrías hacer así. Yo no quiero que sea de esta manera, yo no quiero siempre estar jalando a alguien como de, ven a la Sí, iglesia, ojo, esta, ora. esta relación no fue como de, ay, no, él era un líder y ella Sí, se sí, enamoró sí. del líder. No, aquí No, era todo al revés. sí. Yo era nadie ahí, un feligrés sentado, Y tratando de encontrar un poco de paz en medio del caos. del caos que estaba viviendo. Esa era la realidad. Y entonces el Espíritu de Dios me dice, bueno, como que solamente ora por él. Y yo dije, bueno, la primera oración que voy a hacer por él, sea o no sea, o lo que sea, porque siempre he rendido como mi voluntad a la voluntad de Dios, es que el hombre se acelere, que te conozca, que sea discipulado, que se arrepienta, que se bautice, que crezca, que se meta de Sí, lleno imagínate, contigo, ni siquiera me había bautizado, que sí se es enamore cierto. contigo, que se enamore de ti, que sea libre, que viva una liberación, que viva un retiro, que viva una liberación personal. Y como que comencé a golpear ahí, pero yo no me uní. O sea, yo, porque mucha gente, no, ya Dios me habló y entonces corro y lo hago, o ya me gusta y entonces ya estamos Sí. dentro de la iglesia y lo hago. No, o sea, ni siquiera ahí. Yo hasta el momento que vi que él iba mucho más adelante, que él me había rebasado por mucho, fue cuando dije como, Ah, mira, no está ok, tan entonces feo. acelérale, acelérale, mija, para que puedan estar al mismo nivel y entonces puedan unirse. Y fue en ese momento donde Dios como que empieza a acomodar las cosas y hacer que las cosas sucedan. Sí, o sea, uno de los grandes problemas es creer que el hecho de meterte en una relación va a hacer que tú lo jales y no, nunca No, funciona no, así. no, O no, no. sea, aquí ni siquiera, cuando ella oraba por mí, yo me vengo enterando después de esto, ¿no? Pero cuando ella oraba por mí, ni siquiera nos hablábamos. No. Y nada que ver. Ni ella conmigo, ni yo con Y ella, no eran pues. oraciones de que sea mío y No, 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 no. era simplemente por él, por su vida espiritual y porque Y, tuviera y, y encuentros con hasta Dios. negoció con Dios de, Señor, que no sea él, o sea. Pero cuando comencé a ver a Dios en él, fue como, wow, porque empecé a ver a un Totalmente. hombre de Dios, porque comencé a ver una transformación y fue como, wow, Pero esto sí es lo que creo quiero. que ya ni siquiera voy a hablar del mundo, voy a hablar en el ámbito cristiano. Creo que uno de los grandes problemas de los cristianos es que ni siquiera se toman, ya ni siquiera te voy a hablar de conocerse, ¿eh? O sea, no se toman el tiempo de escuchar a Dios y de orar por Dios y de empezar a ver los frutos de, De la de... persona que tiene, o sea, más allá de lo físico, como siempre Es decimos. que una de las cosas que a mí me gusta y me vuela la cabeza, ahorita les leo el versículo, es que una de las excusas para relacionar de cualquier persona es que dice, es que yo creo que sí cree en Dios, yo creo que sí conoce a Dios. Y la pregunta no es qué conoce o sí cree, la pregunta es cuáles son sus frutos. La Biblia dice en Lucas 3:8, solo frutos dignos de arrepentimiento. O sea, a lo que voy es que la Biblia habla de los frutos, o sea, ¿cuáles son sus frutos? ¿Ves un hombre arrepentido? ¿Ves un hombre que realmente está creciendo en sabiduría, que ya se ha serenado? O sea, ¿cuáles son los Maduro, frutos que ha no madurado? solamente lo físico. Cuando ora, hay autoridad en su voz. O sea, ¿cuáles son los O en una frutos? sociedad, ¿no? O en una amistad. Totalmente. ¿Cuáles son los frutos de esa gente con la que te estás sentando a platicar? ¿Cuáles son los frutos de esa gente con la que quieres hacer un negocio? Y no solamente como, no, es que todo lo que hace le va bien. Ey, o sea, mucho más allá de lo que vemos físicamente, o de la apariencia, ¿cuáles son verdaderamente los frutos de esa persona con la que estás, con la que quieres relacionarte? Si comparten algo, si tienen la misma naturaleza, si tienen una misma visión, porque si Totalmente. no, va a haber muchas consecuencias, pero hay más excusas Sí, que la gente pone. O sea, uno de una los... es la primerita, la que dijiste como que, no, pero sí creen en Dios. Es que es muy bueno, es que es muy justo, es que ayuda, no sabes, lo conocí ayudando a los perritos.
bye. O Bye. sea, al final no es que bye, no es que lo deseches, pero al final lo que les digo es esto, o sea, la justicia para Dios, la bondad para Dios, es completamente diferente que lo que nosotros creemos que es justicia, Claro. La creemos que es humildad bondad, ¿no? incluso es completamente diferente a lo que Totalmente. De nosotros entrada, creemos Dios que es dice, humildad. nada aquí no es por obras, sino es por fe. O sea, de entrada ahí ya rompiste las obras. O sea, no es por ayudar perritos, no es porque es muy bueno, no es porque sea muy... O sea, no tiene nada que ver ahí. Esto tiene que ver un tema de fe. Y tienes que decir, ¿por qué, pastor, si es tan bueno y tan lindo? Créeme lo que te digo, si tú te relacionas con esa persona y Dios no está involucrado en esa persona, tarde o temprano van a salir un montón de problemas no resueltos por Dios o no resueltos de esa persona y de repente te vas a dar cuenta que sí, ayuda a los perritos, pero trae un carácter terrible, un temperamento horrible, empiezan las infidelidades, empiezan a salir un montón de cosas y mucha gente dice esto. Y de verdad se lo digo, como consejeros, me encanta porque los pastores se ponen así, consejero matrimonial, pero nosotros hemos sido consejeros Coach de matrimoniales vida. por, no sé, por muchos años. Y una de las cosas que es común oír cuando la gente se acerca a pedirnos un consejo es que dicen esto, es que no conozco la persona con la que me casé. Es que ella no es la persona con la que me casé. No, ella es Es la que persona con la parece que se le metió el diablo, no, o sea, parece que esta en cuando nos casamos persona es otra. No, no, es mi no. peor enemigo. Olvídate, ella es la persona con la que te casaste. Más bien, tú nunca te tomaste el tiempo para conocerlo, para realmente, Solo compraste lo que te vendió. claro, y estabas cegado o cegada en el sentimiento, vamos a decirlo Sí. así, en el enamoramiento, en la atracción, y jamás tomaste el tiempo para realmente ver su sistema de creencias, su sistema de valores, y es ahí donde va a venir, te lo voy a decir así de sencillo. ¿En qué cree? No, él cree en la democracia. La democracia puede cambiar. Él cree que la izquierda puede cambiar. Claro. La diferencia, o cuando hablamos de un sistema de creencia de Dios, es que ese sistema no va a cambiar. O sea, no Y importa que la ves que la persona es firme en eso, porque si totalmente. un día se levanta siendo feminista, otro día se levanta siendo De la izquierda, otro día de la derecha, otro día ya por otro día acá, del otro día centro, leí esto y me encantó otro esto, día marxista. otro día soy dark, otro día, o sea, es como que, hey, eso es muy, Y es que al final del día, si tu sistema de creencias no está anclado en Dios, no tienes estabilidad. O sea, lo que trae la estabilidad en una relación es un sistema de creencias anclado en Dios. ¿Por qué? Porque la economía puede cambiar, mil cosas pueden cambiar y pueden transformarse. Pero si ella y yo seguimos creyendo en lo mismo y estamos firmes en lo que creemos, no importa que el mundo cambie, nuestro matrimonio va a mantenerse consolidado y va a mantenerse sólido porque nuestro sistema de creencias están firmes. Eso no ha cambiado, ok, ¿no? entonces, ¿cuál es el problema o los problemas que encuentran como en unirte en yugo desigual? Porque dicen como, ok, ya entendí, pero, ay, ¿qué tan fuerte puede ser que nos unamos? Lo Fuertísimo. primero que dijimos es que, y si ponen el ejemplo como de los dos animales, si van manejando, si están cocinando, lo que sea, solo pónganlo en su mente, eh, un buey y un burro o animales de diferente naturaleza, De diferente peso, de diferente fuerza. de diferente edad, la realidad es que van a tener diferentes ritmos y fuerzas al momento de avanzar. Y eso va a provocar que alguno de los dos animales se lastime o que incluso los dos se lastimen. O que cuando aras la tierra necesitas como que realmente caminen en una línea recta y que vayan como que... y entonces no está funcionando tampoco lo que están haciendo. No es Sí, que efectivo el se avance. que se salgan del camino. Que se Y eso es lo salgan que del pasa, o sea, camino. al final del día, cuando hay una pareja en yugo desigual, hoy están en la iglesia, mañana no, pasado mañana no, pero hay un problema, mejor sí vamos, pero de repente uno se estresa muchísimo y lastimó al otro, pero la otra quiere salir adelante y comerse el mundo y el otro no avanza, entonces ya lastimó al otro. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, yo tengo que saber, como yo sabía, y no es porque sea un monólogo, sino realmente porque es algo como probado. Yo sabía quién era y en qué nivel espiritual yo estaba. Ujú. Y cómo realmente dentro de mí había un llamado a grandeza y conocía eso. Y sabía que yo no tenía por qué eh, disminuir mi expectativa por el miedo a estar sola, por la necesidad, por Es la que soledad, por la falta de ahí identidad, viene por... otro pretexto y tomando esto, ¿no? De miedo a estar solo, o de la falta de identidad y todo esto, otro de los pretextos o de las excusas que usan para literal relacionarse con quien sea, es que se acercan con otros jóvenes, es decir, es que no hay jóvenes
o no hay nadie en la iglesia que me guste, o no hay un Sí, joven es que cristiano mira, que me pastora, no hay ni guste. uno guapo. No Es hay que nadie de mira, mi edad. no hay tantos Claro. jóvenes. Es que mira, Y ahí viene ¿cuándo va a esto. llegar? O sea, ¿Dónde lo voy a sé conocer? paciente, no te distraigas, obedece a Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia, porque el unirte con un Dios desigual puede traer consecuencias gravísimas a tu Pero vida. entonces tienes que conocer quién, o sea, yo decía, a ver, yo ya Claro. amo la intercesión, me gusta la intercesión, yo ya he sido libre, conozco la autoliberación, ya soy una líder de casa de paz, o sea, yo ya tengo este nivel espiritual, yo sé quién soy Sí, y sé el nivel que necesito que tenga esa persona para caminar totalmente. conmigo. Yo ya sé lo que necesito. Entonces, ¿por qué voy a disminuir mi expectativa, Sí, ¿por qué voy a bajar mi mi estándar estándar? por una necesidad o es más, aún por un sentimiento, ojo, o por presión de la gente? Y no es como que Dios no esté al tanto de eso, Claro. porque es como que uno le quiere ayudar a Dios y como que, bueno, entonces yo me reduzco un poquito para que entonces podamos estar al mismo nivel. No, o sea, hey, si va a ser así, entonces que, o sea, que yo pueda ver un aceleramiento, que yo pueda ver hambre, Totalmente. que yo pueda ver transformación, que yo pueda ver decisión tras decisión firme de carácter, de madurez en esa persona para entonces poder unirme y meterme al yugo, porque ya que estamos dentro del yugo, ya voltea el burrito al decirle al buey como que, hey, Detente. vuélvete burro, pues, o sea, no va Es a pasar. imposible. Porque ese también es otra de las excusas, ¿no? Que la gente dice como que, bueno, ya andamos, pero tranquila, que ya lo voy a convertir, ¿no? Yo voy a hacer que venga a la iglesia, yo voy a hacer que sea Es que cristiano, es muy bueno, pero todavía no ha conocido a Dios. pero va a conocer a Dios a través de mí. Ya me Es falta una, poquito para que venga a la es iglesia. una farsa. Tú no vas a hacer que conozca a Dios. Esa es la Y ya realidad. que te metiste en esa relación, si no te aceptó a la primera la invitación, no creas que después de que se casen lo va a hacer, caramba. Hay algo tristísimo y es que también en la iglesia hemos visto personas que aún se convierten nomás para andar con la noviecita. Sí. Eso es real, o sea, Y se hacen los... y de repente cortan y en su vida lo volviste a ver y dices, ¿pero qué pasó, no? No, es que me mintió, pastor, porque realmente nunca se arrepintió. Y te vas dando cuenta después de 2 años, ¿no? O sea, al final del día, el primer fruto que tú tienes que ver en una persona Arrepentimiento. es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay Ahora, nada. también hay gente que, y esto cómo me hace enojar, que dice, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, No, no, porque yo no. nunca le he hecho daño a No, nadie. gravísimo. Ey, la Biblia dice que todos hemos pecado, o sea, todos hemos Todos mentido, tenemos de qué todos hemos arrepentirnos. sentido envidia, hemos sido hipócritas, desde, desde cosas que la gente dice como pecados pequeñitos hasta cosas mucho más grandes o fuertes, ¿no? Pero no creo que nadie pueda, o sea, es que qué nivel de personas y de soberbia y de Arrogancia. ignorancia decir, Ignorancia y es que yo no arrogancia. tengo nada de qué arrepentirme. Oye, Sí. si una persona te dice eso, sal corriendo de ahí. Es que el primer fruto que tienes que ver para saber si te va a ir bien en una relación es el arrepentimiento. Sí, ¿Por qué? Porque al final del día, cuando comienzas a construir una familia, cometes un montón de errores. sí, Es natural porque somos humanos. Y la clave es que si no está el fruto de arrepentimiento, al final del día lo que va a pasar es que vas a lastimar la pareja cada vez que hay un error, porque va a decir, no, yo no hice nada. Y otra, yo no hice nada. No, cuando tú ves el fruto de arrepentimiento genuino con Dios, al final del día va a ser fácil arrepentirse con su esposa y decirle, oye, amor, la verdad estaba súper estresado del trabajo, no sabe, me dolía la cabeza horrible y llegué y te hice una cara y me fui y no te peleé, perdóname, ¿no? No, no, no sí, está bien. ¿Por qué? Porque ves eh, cuando, cuando el arrepentimiento es el fruto de la humildad. también. Entonces, tienes esa humildad para decir, perdón, amor, la regué, ya, o sea, vamos a tomar un café mañana y Sí, sí, volvemos a ser sí. felices, ¿me explico? Pero cuando tú no ves ese arrepentimiento, vas a vivir una relación en un infierno, porque todo va a ser, uno va a culpar al otro de todo lo que sucede, y por eso hoy vemos tantos matrimonios con tanta falta de carácter, porque al final del día nunca hubo arrepentimiento, y es lo que primero que tenemos que buscar. Otra de las cosas que es terrible, y es que dicen, no, es que mi novio, pastor, me apoya que venga a la iglesia, a él no le molesta que venga a la iglesia, no sabes, es súper lindo, hasta me pide un Uber para que vaya a la iglesia. Hasta me trae. Ojo, el negocio de Satanás es mezclar. Lo voy a repetir, el negocio de Satanás es mezclar. No
te dejes engañar. O sea, no se trata de hay que tener permiso, no, yugo desigual. O sea, los dos tienen que tener la misma fe, las mismos, lo repito porque esto le tiene que quedar hasta en los huesos. La misma fe, el mismo sistema de Los creencias, mismos los valores. mismos valores, las mismas aún expectativas para que realmente puedan hacer algo juntos, La ¿no? misma dirección. Y creo que esta es otra de las consecuencias de unirte en un yugo desigual. Y es que la gente camina sin rumbo, la gente no tiene una Totalmente, dirección, la gente no llega a ningún lugar. totalmente. Entonces están ahí como que, Dando círculos, dando vueltas en porque el... desde antes de meterte en ese yugo o en esa relación, no le preguntaste a esa persona como, oye, a ese socio, a ese amigo, lo que sea, oye, ¿cuáles son tus metas a corto, a mediano y a largo plazo? O tal vez no la pregunta como tal así, pero oye, ¿cómo te ves en un año? ¿O dónde te ves en un año? ¿En tu Totalmente. trabajo? ¿En tu familia? ¿Cómo te ves en 5 años? Porque también te encuentras con gente como de, no, yo ahorita vivo aquí, pero si no me voy a ir a vivir a otro lado y ya me dijeron que en Mérida y ya me dijeron que en el norte y ya me dijeron que en Estados Unidos y es gente que realmente no tiene rumbo porque realmente no se encuentran, no se hallan, no Así encuentran mismo, plenitud, claro. no encuentran felicidad, no encuentran paz, no encuentran propósito en el lugar en donde Dios los ha plantado. Totalmente. Entonces te metes con alguien que es así o tú también eres así, no van a llegar a ningún lugar, no van a No, lograr nada. y se van a lastimar en eso, porque eso, en ese estirar y moverse, es pérdida de dinero, es pérdida de fuerza, es pérdida de tiempo, es pérdida de todo. Otra cosa que también siempre nos dicen mucho es que, no, pastor, es que no es obstáculo en mi vida espiritual, yo voy a seguir creciendo espiritualmente y yo creo que lo puedo jalar más. Ojo acá, no, otra vez, no te dejes engañar. Es más fácil que él te jale a que tú lo jales, Y o en que ella el te jale a y que yo tú lo creo que en el jales. 90% de los casos que hemos visto, o por no decir 99.9%, vemos cómo realmente es, Si no se convierten no después, se convierten, sino más bien esas personas se desconvierten, esas personas exactamente. se apartan, esas personas se alejan. Eso termina, jalándote, esa atmósfera termina ganando, porque está ganando mucho más tu emoción, está ganando mucho más tus sentimientos, tu miedo a estar sola, Sí, está ganando mucho más y eso. también está ganando, empieza a jugar un factor clave la mente, ¿no? O sea, al final del día, el estar en una, voy a ir a algo más sencillo, amigos, eh, sí, atmósferas te iba a decir, pero, ¿cómo se dice? Entornos, amigos, empiezan a bombardear tu mente y al final del día, esos yugos, o sea, ese yugo desigual, comienza tu fe a bajar, a Y que bajar, a si no bajar, a sabes bajar. quién eres, Claro, eso te hace sentir como no solo inseguro de tu fe, sino inseguro también de ti mismo, porque por querer pertenecer, te callas. Por totalmente. querer pertenecer, te avergüenzas de ser cristiano, por querer pertenecer. Y, hey, o sea, creo que el avergonzarte de seguir a Cristo, de ser cristiano, es, híjole, o sea, Es que al final del ¡ah! día esa es una de las claves de las oraciones no contestadas, ¿no? Que Dios dice, si tú te avergüenzas de mí, yo también me avergüenzo de ti. O sea, esa es la realidad. Y te lo voy a decir algo, a quien le conviene no avergonzarte es a ti, para que Él no se avergüence de ti, ¿no? Claro. Esa es la Pero realidad. muchas veces por querer pertenecer, la gente se calla, Claro. la gente se ríe de bromitas que tú dentro de ti sabes que lo que se dijo está Sí, a mal. nosotros nos ha pasado, que nosotros somos muy relajados, la verdad. Eh, Nos han invitado a shows, a de todo. Pero de verdad nos ha pasado en stand-ups o cosas así que alguna vez nos han invitado, que realmente hacen un chiste de Dios o involucran a Dios. Yo aguanto todo, pero eso específicamente para mí, yo me paro y me voy. Eso nos pasa mucho, Sí, claro. porque realmente nuestra postura es muy firme, ¿no? O sea, podemos jugar con lo que quieras, podemos jugar que yo tengo el dedo gordo feo, que me huelen las patas, lo que quiera podemos jugar, pero con Dios no. No. Con la fe no, y con nuestro sistema de creencias no, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nosotros hemos compartido muchísimo y que ha sido increíble. Podemos ir a lugares, a conciertos, a donde sea, no importa. Pero en el momento que hay algo que atenta en contra de nuestra fe y nuestro sistema de creencia, nos vamos y ya. ¿Por qué? Porque es muy fácil contaminarte, es muy fácil tolerar y al final del día aprendan esto y esto es clave para vivir en un yugo igual. Lo que toleras, en eso te conviertes. Si yo tolero una, no, ni siquiera le voy a decir una falta de respeto, una Burla. burla hacia Dios, yo al final del día voy a terminar perdiendo de mi vida la reverencia a Es que Dios. te vuelves parte de eso. Me vuelvo parte de eso, ¿no? Entonces yo no puedo ser parte de eso, ¿no? O el dicho de las abuelitas, que nos encanta decirlo, pero es Es real. verdad,
que el que con lobos anda a aullar se Sí, o se dime con enseña. quién andas y te diré quién eres. Y esa es la realidad, o sea, la gente con la que estás sentada, la pareja con la que estás, la gente con la que te relacionas, la gente que se acerca a ti, habla de quién eres. Los Y, espíritus se atraen, y eso también ya y, lo y habíamos vamos, dicho. y vamos, me gustaría como empezar a cerrar con varias Sí, reflexiones. Reflexión número uno es, que quiero que mientras ves esto analices tus amigos, la gente que tengas cerca de ti y respóndete esta pregunta. ¿Te gustaría ser como ellos? ¿Te gusta lo que ves guau. o no te gusta lo que ves? O sea, es la primera pregunta. Yo te puedo decir, yo a mis amigos digo, me gusta lo que veo. O muchas veces digo, oh, eso no me gusta, no me gustaría ser así. Entonces, si no te gustaría ser así, no te gustaría caminar así, no toleres eso, porque al final del día te puedes convertir en eso, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. Lo primero que me gustaría saber es que veas si no estás casado, y ahorita te voy a dar un consejo si estás casado, pero si no estás casado y estás saliendo con alguien, velo realmente o vela realmente y di, me gusta lo que veo, compartimos el mismo sistema de creencias, ¿cuáles son los frutos? ¿Realmente veo el arrepentimiento en su vida? ¿Veo un hombre, una mujer entregada a Dios? ¿O de plano no veo eso? Y es un tiempo realmente de analizar y poner en una balanza qué es lo más importante. Estamos en tiempos donde no podemos jugar. Estamos en tiempos donde una mala decisión te puede hacer perder tu destino, tu vida, la paz, todo. Esa es la Y creo que realidad. también incluso ahorita se me viene a la mente que hasta tu familia puede ser Claro, estar unido con yugo desigual, ¿no? O sea, totalmente. el forzarla porque es familia, pero si realmente te sientas así como dices tú y analizas, ¿en dónde están tus mayores discusiones, resentimientos, expectativas no cumplidas, frustraciones? Porque eso es fruto de unirte en un yugo desigual. Totalmente. O sea, cuando aconsejamos matrimonios, cuando ya, o sea, ya llega la gente con el mega problemón, cuando hablamos de daño mutuo, no solamente en lágrimas, en tristeza, sino hablamos en una vida de amargura, una vida de Sí, resentimiento, una vida de frustración porque las expectativas no se sí, cumplen, porque no infidelidades, lograste de convertir a quien dijiste traiciones. que convertirías, no lograste salvar a quien dijiste que salvarías, porque, hey, no estamos llamados a salvar a nadie. O sea, el único que salva es Jesús. Sí, Y a sí, la gente le encanta ser la salvadora y el salvador del sí. mundo y no, yo lo voy a traer, Nosotros yo lo voy a estamos hacer, yo lo voy a llamados a salvar. presentar a Jesús para que Él sea el que os salve. Nosotros no estamos llamados a salvar a nadie. Exactamente. Entonces, el daño mutuo habla de todo eso. Y cuando como que empiezas a analizar y dices como, oye, esta relación, siempre que me siento ahí es un debate, es un daño, es un resentimiento, es una pelea, o sea, porque el sistema de creencias es completamente, es un ataque. Cada vez que salgo de aquí me hacen dudar de mi fe. ¡Ah! O sea, Sí, ¿por qué sigues ahí, no? ¿por qué sigues O sea, ahí? una de las pretextos que dijiste que es increíble es que en mexicano dice esto, es que es mi familia. Y ojo, yo no hablo que dejes de hablar a tu familia, ni que abandones a tu familia, no, es que son mis tíos, es que es mi mamá, es que mi papá y me critican todo. ¿Sabes qué? Mantente al margen, trata de evitar un poco esas comidas o esas discusiones, pero ojo acá, métete a pelear por ellos. Claro, Porque, o sea, como dijo Lari, antes de meterte de novio, ella oró por mí 2 años, no sé cuánto oró, o sea, métete a orar por ellos, métete a pelear por ellos, decirle, Señor, que tu voluntad se establezca. Y no que le digas como que renuncian a eso, no, que tu voluntad se establezca, que te puedan conocer a ti, que te puedan amar a ti. Y tú vas a ver cómo esas oraciones, cuando regresas a esa mesa con la familia va a comenzar a cambiar. pero Pero tienes que hacerlo. La gente se sienta ahí y dice, no, yo sigues buscando la mesa, sigues sentándote ahí, cada vez que te paras de la mesa, como dices, terminas dudando de la fe, terminas dudando de tu pastor, ya dices como, no, yo creo que el pastor sí se roba los diezmos y de verdad, terminas con un montón de ideas y no haces nada, ese es el problema, no hacer nada. Oye, si está pasando esto, tu fe todavía no está muy fuerte, busca a Dios, fortalece tu fe, empieza a ganar a tu familia en oración. ¿Para qué? Para que realmente todos caminen en el mismo yugo. o también la gente mientras ya está metido en eso y como me encanta el ejemplo como abrazando y agarrando como esa persona, y ahí estás orando como Dios, muéstrame si es tu voluntad. Sí, no. Dios, hey, o sea, estás arraigado ahí, estás amarrado hasta los dientes, hasta los huesos ahí, no estás dispuesto a soltar, no estás dispuesto a ver lo que Dios te está Sí, haciendo ver para que tú le digas, Dios, muéstrame tu voluntad, tienes que estar dispuesto a renunciar a la y tuya tienes primero. que hacerte un poquito para atrás para poder ver, porque si tienes, hazte para acá, si tienes a la Sí, persona así, sí, claro. no puedes ver Si no una puedes ver imagen completo. completa.
No Claro. puedes ver lo que hay ahí, no puedes ser Sí. objetivo. Y la gente con la imagen aquí quiere realmente decir como, Dios, muéstrame su corazón. Hazte tantito para atrás, mijo. O sea, hazte tantito para atrás, analiza, sé objetivo, porque muchas veces cosas que tú tenías como bien arraigadas y bien fuertes dentro de ti, dentro de tus creencias, llega una persona y las derriba. O sea, Totalmente. la honra a tu mamá, la honra a tu papá, Totalmente. no sé, el diezmar, cosas que de verdad eran fuertes, fuertes dentro de ti, en tu sistema de Lo creencias. hemos visto Llegó alguien y lo derribó todo. y, ay, sí, creo que sí tiene razón, creo que sí ya no debería de hacer esto, creo que, oye, es solo, o sea, si alguien llega y derriba ese sistema de creencias que está fuerte y firme en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, es la mayor red flag, es la mayor evidencia, es contundente que no es por ahí. Totalmente. O sea, si te derribó eso, es contundente que esa persona no es la voluntad de Dios para tu vida. Sí, y por más bueno que se vea, y con esto yo quiero cerrar, y no sé si tú quieres agregar algo más, por más bueno que se vea el panorama, por más lindo que se vea todo, ojo, si no estás en el mismo yugo, tarde o temprano sale los temperamentos, el carácter, las peleas, las El discusiones. por qué la eh, gente iba de relación en relación, la Exactamente. repetición de los ciclos. Tarde o temprano eh, sale eso. Entonces, tienes que realmente decirle al Espíritu Santo, y hoy sí quiero decirlo así porque no encuentro otra manera de hacerlo, decirle al Espíritu Santo, muéstrame el corazón de las personas que me rodean, muéstrame aún mi corazón, dame ese, se llama discernimiento de espíritu, que es identificar los espíritus que están en otra persona, identificar la condición del corazón de otra persona, muéstrame cómo es realmente esta persona para saber si yo me puedo relacionar con esta persona o de plano me alejo y oro para que tú la transformes, tú la toques y hasta que yo vea ese fruto, vos a ver que es el tiempo de poderme relacionar con ella. y ahí es la pregunta que prometimos que responderíamos hoy, donde nos enviaron una pregunta que era que si estaba bien que una mujer se le declarara a un hombre o si estaba bien como que esperar o que cómo lo podían hacer, ¿no? Creo que al final, si la persona en la que pusiste tu mirada eh, están al mismo nivel y ya todo lo que dijimos, son cosas que ni siquiera se tendrían que declarar o hablar, ¿no? O sea, no es como que, quisiera ser mi novia, no, porque ya hablaste de muchas otras cosas, de objetivos, de santidad, de Dios, de tu caminar, hay un mismo lenguaje, hay un mismo idioma, es esa conexión sobrenatural. Es que yo te voy a decir algo muy sencillo que para mí es que si Dios te habló a ti, Le tuvo que le hablar tuvo a que él. hablar a él. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un principio de cabeza. O sea, muchas veces en las decisiones de nuestra familia o aún en las decisiones ministeriales, Dios me habla a mí primero. Y yo nunca le digo a Lari que me habló, lo apunto y así. Y siempre que Dios me habla, yo le digo a Lari, oye, ¿no te ha hablado Dios? ¿No has sentido algo? ¿No has sentido algo? Y de repente me dice, ¿sabes qué? Oye, me pasó algo bien raro, sentí esto. Y yo, esa es la confirmación que yo necesitaba para decir, vamos por esto, ¿no? Entonces, porque es el orden divino, es el orden de Dios. Lo voy a poner con mi padre espiritual. Dios no me va a hablar a mí algo que antes no le haya hablado a mi padre Claro. espiritual. Esa es la realidad y ese es el orden divino, ¿no? Entonces, cuando hablas de, es que sí me declararé, declararé al hombre o no, pues yo te diría, no. No, porque Y realmente no como, porque no, por machista, perdón, o porque eso no se hace, ni por, no, sino porque si realmente viene de Dios y Dios te puso eso en ti, Dios se lo tuvo que haber puesto antes a él y él tiene que dar el paso como el y si es sacerdote. hombre, si es Sí, hombre, tiene que dar el paso como el sacerdote. y uno no tiene por qué ni mendigar amor, ni rogar amor, Sí, ni forzar las cosas, correcto. sino simplemente paso a paso. O sea, no hay un tren que se está yendo como nos han hecho creer. No, No hay, o sea, el tiempo no se te ha ido. a Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega antes, Dios es perfecto, llega en el tiempo que es perfecto, Así es. cuando estamos listos, y no por eso tenemos que dejar de avanzar, dejar de hacer, eh, ni nosotros provocar que algo Totalmente. suceda, sino simplemente esperar los tiempos de Dios, ser sabios y conocer quiénes somos. Así es que gracias por escucharnos, por quedarse hasta el final, porque sé que esto ha sido de súper bendición para sus vidas. Si tienen preguntas, ya saben que lo pueden poner en las cajitas de los comentarios. Si no, la pueden mandar a través de mensajes directos de nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp. Envíenos sus preguntas para que podamos contestarlas.
y que Y si muchas veces quedaron ahí como cosas como que, ay, esto como que no quedó claro, díganos. mándenlo para que podamos aclarar sus dudas. Y Y pues nada, nos nada vemos más. el próximo viernes. Los amamos mucho. Bye bye.